Bienvenidos a un nuevo programa de Cancha Abierta. Hoy, después de tanto tiempo, me acompaña el bueno de Ferran Insa, top 100 mundial. ¿Qué tal, Ferran? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí de vuelta de Roma y con muchas ganas de hablar contigo. Lo primero, te iba a avisar de que esta charla no se emite hasta dentro de 4 o 5 semanas. Ya me está diciendo en el periodo temporal en el que estamos. No pasa nada, tranquilo, la gente ya lo sabe. Todo bien, quitando. Es que ahora mismo, como yo también estoy un poco fuera de torneo, no sé dónde estamos. Pero a nivel de Vaya. pádel, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Sí, a nivel de pádel estoy bien, estamos afrontando la mitad de temporada, por suerte no tengo ninguna lesión, Qué bueno. así que solo depende de mí. Qué bueno. Hoy tengo un programa, te echo un poquito de encerrona, no te quería decir de qué era, porque posiblemente me hubieses dicho que no, pero quiero hablar Ah, de hostia, la cara B del pádel, porque claro, la cara B. siempre todo el mundo habla bueno, pues eso, los jugadores que están en escena en esas finales de Premier, que la gente sabe 4 o 5, pero ojo, tú Sí. eres top 100 mundial de un deporte y quiero saber cómo vive una persona, o un jugador, en este caso, top 100 viajes, cuántas semanas estás fuera, qué haces en tu hobby, cómo puedes combinarlo con tu aspecto personal. Es decir, vamos a hablar de muchas cositas, pero antes de todo, cuéntame, ¿quién es Ferran Insa para el que no te conoce? Pues mira, Ferran Insa actualmente es un jugador conocido por estar jugando al pádel, pero Ferran Insa tiene diferentes facetas y ha vivido diferentes cosas. Soy un chico de Cataluña, de la zona de Granollers, del Vallès Oriental, que hasta los 18 años jugaba al fútbol y jugaba en diferentes equipos, jugaba categorías elevadas, pero que debido a una lesión, pues con 17 años decidí dejarlo y empecé la universidad, pues bueno, probando el pádel como un deporte que podía compaginarlo con los exámenes, estudiando en la universidad. Y que bueno, esto fue hace 12 13 años que empecé a jugar. Y ahora mismo, pues mira, tengo 31 años y estoy top 100 mundial y viajando por el mundo y compaginándolo de alguna manera para ver dónde llego, sabiendo que empecé tarde, pero que cada año he ido mejorando un poco más. Vida de ensueño, ¿no? Estar viajando y jugando al pádel. La gente se piensa que todos son jajas, pero habrá algo que la gente no conoce, ¿no? Sí, bueno, supongo que la felicidad o la ilusión de las cosas que haces depende de lo que lo valores. O sea, si hay gente que a lo mejor de pequeño ha sido campeón de España y ha estado habituado a viajar y a obtener unos resultados, quizás lo debe vivir diferente que yo que cambié de deporte y me viene a mí de nuevo esto. O sea, yo este deporte, yo no me esperaba jugar, bueno, bien o mal, es relativo, ¿no? Depende con quién me compares, pero a mí se me viene de nuevo. Y he empezado a viajar, a hacer el circuito casi al completo estos últimos años. Antes lo compaginaba, hacía alguna prueba de Google Padel Tour, pero básicamente jugaba aquí en Cataluña, así que meterme de lleno lo he hecho estos últimos años y lo vivo con mucha ilusión. Claro, hay muchos perfiles que viven, que viven del circuito autonómico. El otro día estuve hablando con una persona bastante importante dentro de la Federación Catalana y se lo comentaba, digo, oye, que es que muchos jugadores que están dentro de la Federación Catalana, en este caso, ganan más dinero que aquellos que están viajando jugando Premier. En tu caso, ¿cómo ves esos beneficios o cómo lo has ido viendo durante los años? Pues sí que en los últimos años todo ha sufrido un aumento de retorno económico, es decir, más premios, más ayudas, más subvenciones. A veces te pagan algún gasto, depende de qué pruebas te pagan los hoteles, los taxis, es decir, ha ido mejorando cualquier circuito. Incluso a veces hay pruebas que no son federadas que dan dinero, torneos de exhibición, torneos por equipos, de repente un torneo privado que dan 1.000 euros al ganador. O sea, han ido saliendo varias cosas que eh, los jugadores nos hemos ido repartiendo, cada uno con sus objetivos. Hay gente que quiere llegar a ver dónde llega a nivel mundial, hay gente que ha optado por circuitos paralelos, o hay gente que ha dicho, hostia, yo me quedo al lado de casa, juego el circuito autonómico y hago clases. Y hago algún clinic en Suecia, y voy variando. O sea, cada uno ha elegido y puede elegir su vida,
que en los últimos años ha ido mejorando. La palabra es que ha mejorado. Pero ¿un top 100 del mundo puede vivir del pádel sin otra actividad complementaria? Claro, la frase a nivel general no se puede dar una respuesta concreta porque tipos de top 100 del mundo hay muchos. Depende de la edad, depende de la nacionalidad. Sí. Porque, por ejemplo, no es lo mismo un top 100 del mundo con 18 años, que tiene un potencial enorme y las marcas apuestan mucho por él, porque al final es un deporte y dependes del físico, ¿no? Es más probable que un niño de 18 triunfe siendo top 100 que no de repente un jugador de 30 años siendo top 100 escale muchas posiciones por un tema de relevo generacional y de edad y de físico, ¿no? Pero también el hecho de la nacionalidad, ¿no? El hecho de tú, por ejemplo, ser de un país europeo con tradición de tenis, o sea, que les importa el deporte de raqueta y que a lo mejor seas el número 1 de Alemania o el número 1 de Holanda, hace que a nivel mundial quizás seas el 100 del mundo. Pero claro, eres el número 1 de un país o el número 1 de ese idioma, ¿no? ¿Cuántos jugadores top 100 del mundo saben hablar alemán o holandés, ¿no? Entonces hace que en sus propias federaciones o empresas muy importantes de su propio país o incluso marcas de pádel, para promocionarse en ese país, les paguen mucho más dinero que si eres un top 30 español, Vale, o top 100 español. claro, pero bueno, sí, quizás no te he hecho yo la pregunta correctamente, sino al final lo que quería decir es, a nivel de premios económicos, ¿se puede vivir del pádel o necesitamos un complemento de federación o patrocinador? Siempre se va a necesitar algo que lo complemente. Desde gente que lo más fácil es a la que pueden hacer algunas clases de pádel, a gente que a lo mejor incluso es fisio. O sea, no todo el mundo hace clases de pádel si yo no tiene sé, que trabajar. yo sé que no nos sigues a nosotros, pero hace una semana vino Rebe López a hacer una charla muy top de fisio y pádel y la tía lo decía, que dice, oye, que yo lo tengo que compaginar porque es que no llego. Y ella también está jugando Premier. Sí, ella incluso tiene, no está top 100, está creo 75, 80 del mundo. O sea, que con más ranking incluso, ¿no? Pero sí que con el retorno del prize money, claro, al final dependes de los resultados, es Sí. una incógnita, pero hay que saber elegir. Claro, hay un factor que es los patrocinadores que te van a dar eh, según lo mediático o según lo que les puedas aportar a ese patrocinador. Pero a partir de una cierta edad, a partir de unos 23 años hasta 30 y largos, luego supongo que lo dejan, a la gente que llega al top 100 o está en el top 100 siempre tiene trabajos paralelos. Yo, en mi caso, desde que tengo 17, 18, he sido profesor de pádel, he ido cambiando a veces de club, pero sí que los últimos años toda mi faena se ha centrado en el club donde ahora, bueno, me ves, que es en La Garriga, ¿Dónde y hago estás? faenas más de... Pues mira, No te me, estoy... no te me muevas, que me matas, que me matas la visual. Ah, Ahora a ver que iba... cómo lo reconducimos. Pero, ¿en qué club es? Esto es Casino de La Garriga. Es un club de la provincia del Valles Oriental. Es un club de pádel y que también tiene pistas de tenis, piscina, restaurante, un campus de verano, un club deportivo. Los que nos escuchan fuera de Cataluña, casino no es que se va a jugar a la ruleta, sino que en Cataluña casino es como si fuera una asociación, ¿no? O como un club Sí. recreativo, ¿no? Y antiguamente quedaba la gente para bailar. Ah, qué bueno, Sí, qué sí. bueno. Pero ahora mismo no, de momento las clases que das son de pádel, no de salsa, ¿no? No, de momento de baile no doy. Pero claro, yo siempre he tenido mucha curiosidad. De hecho, conozco algún compañero tuyo que compagina las clases y yo siempre he tenido esa curiosidad de decir, claro, al final vosotros estáis viajando muchas semanas y al alumno hay que darle un poquito de seguimiento. ¿Cómo lo conseguís compaginar? Bueno, yo los años que jugaba el circuito catalán, al final jugaba de viernes a domingo. Y el viernes jugaba por la tarde-noche. Entonces, yo me ponía muchas clases de lunes a miércoles o de lunes a jueves. Sí que con los años he tenido la suerte que el club ha ido creciendo y se necesitaban más lugares de trabajo. En este caso, yo veía que había una parte presencial que no podía darle al alumno, pero sí que podía dar 24/7, estoy con el móvil, pendiente de cosas de gestión del club.
que eso no es tan importante que estés, ¿no? Ah, vale, Entonces vale, yo vale. cuando estoy, sí que monto pues problemas que puedan haber en el día a día o pues americanas o un torneo, pero la parte más de construcción de estas cosas Vale. o de decisión de, ostras, pues vamos a hacer un grupo de WhatsApp que va a jugar una liga. Venga, va, ¿quién distribuye los niveles? Pues lo distribuyo yo. Se tiene que pedir presupuesto porque se tiene que renovar las pistas de tenis. Bueno, pues estoy todo el día con llamadas, hago un poquito la faena de director o gestor y dándole una mano derecha al secretario del club y intento que cuando estoy por aquí pues montar americanas y tal. Pero las clases las he hecho antes Vale. cuando jugaba más el circuito catalán y me lo podía compaginar. Pero esas clases, esa masterclass que dais los pros, sí que es verdad que al jugador de a pie, es verdad que yo siempre lo he dicho, digo, joder, si tenéis esa experiencia de, obviamente, las clases de pádel para mí no son, hablo de España, ¿vale? No me hablo fuera, pero Cataluña, vamos a dejar Cataluña, que los dos vivimos por aquí cerca, son muy baratas en cuanto a que necesitas una persona que esté, te hablo de clases particulares, ¿vale? El precio me parece muy asequible, no barato, sino asequible para el servicio que te está dando. Y muchas veces por un plus que no llega a ser más de 20-25 euros extra, tienes a lo mejor un jugador de primera categoría, te hablo jugador de Catalana Premier, que ya solo el hecho de tener una charla contigo en esa sesión puede ser brutal, ¿no? ¿Tú crees que el jugador medio amateur debería compaginar de vez en cuando su sesión de entrenamiento con alguna masterclass como la tuya o como la de otro jugador profesional o cae en saco roto? O sea, no hay, no hay una relación directamente proporcional que sea abismal, que digas, no, es que si es muy buen jugador, será muy buen entrenador, ¿no? Está claro que los conceptos no van a ser nunca equivocados. Como más profesional eres, mejor conceptos del deporte tendrás, pero a niveles intermedios o bajos de iniciación, eh, no se necesita eh, esos conceptos de experto, porque es que el alumno a lo mejor no es capaz de asimilarlo y a lo mejor estará pagando, ¿no? Te pongo un ejemplo, es como si tú tienes un hijo de 8 años y contratas a un doctor en matemáticas para que le explique cómo se suman 10 más 13, ¿no? Entonces, no se va a equivocar nunca, pero a lo mejor ese profesor no va a tener la motivación ni las ganas de enseñarle a depende quién. Ahora, sí que es verdad que si hay una persona ya de un nivel muy elevado que quiera profundizar o tiene inquietudes de ser entrenador de pádel, quizás esa persona sí que le va a poder dar ese valor añadido, pero estamos hablando de que la mayoría de gente que demanda pádel normalmente no tiene un nivel elevadísimo, ¿no? Bueno, pero ellos creen que sí. Sí, 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 yo te digo que no, pero también mucha gente lo que busca es este hobby, ese recreo Sí, de 6 a 9 de la tarde y buscan sudar y a veces prefieren ser tres más en la clase y los últimos 20 minutos partido. correcto. ¿Me entiendes o no? Entonces a veces prefieren clases más tácticas o porque en una hora es más táctico y de hablar que no yo de mecanizar un golpe de derecha, porque para eso incluso te puedes comprar un robot. Correcto, ¿Me sí, entiendes? sí, A sí, sí, nivel sí. técnico no hace falta que yo te esté media hora ahí tirando bolas. Para eso contrata a alguien más barato. Eso es correcto. Hemos estado hablando de esas otras formas alternativas que los jugadores profesionales en ese top 100 estáis, bueno, estáis consiguiendo. Yo me he enterado de una cosa, rumores, a ver si es verdad, que hay jugadores que son de nivel amateur buenecillos y que están intentando dar ese paso a conseguir algún punto de Premier y que contratan los servicios de jugadores top para que jueguen con ellos. Claro, esto tú lo has visto, lo has vivido, cómo está ese mercado, cuánto se paga, Lo he visto y lo he vivido, tal cual. Pero esto creo que jugadores top 100 lo han vivido todos. ¿vale? Incluso te diré que a nivel autonómico a veces existe esto. ¿Vale? O sea, a nivel autonómico hay gente que pues a lo mejor puede pagar 300 euros, 500,
Por torneo. por jugar con alguien una prueba, Ah, vale, por por torneo. torneo, por jugar simplemente un circuito autonómico. ¿Me entiendes? O sea, esto es habitual, pero es habitual que lo he visto siempre desde que he empezado a jugar. O sea, desde mi primer año, hace 13 años, no me parecía raro. O sea, si alguien quería entrar en unas fases del torneo y tiene el dinero para hacerlo, pues lo hacía. Y si el otro no le importaba tanto ese torneo competir, porque al final es un ranking, puntúan unos torneos de todo el año. O sea, si tú compites cada semana, tampoco van a puntuar todas. Entonces hay gente pues que busca un término medio. Hay gente que no, hay gente que sí. Pero bueno, igual que un jugador, pues a lo mejor se va a una exhibición, no sé, un top 5 mundial, o incluso Tapia o Coello pueden jugar un torneo de exhibición, o te pueden jugar la PPL, o te pueden jugar cosas que a nivel de Premier no, a nivel de ranking puro y duro objetivo no les va a aportar nada, o te juegan una exhibición en Dubai o la Reserve Cup, hay un retorno económico, quizás jugadores de menos nivel que no los contratan en estos sitios tan premium de exhibiciones, pues se buscan la vida como pueden. Pues puede ser clases, puede ser otro trabajo, o que más bonito para un jugador de opción de pádel que buscarse ese sobresueldo jugando un torneo de pádel. Pero Y tú esto que lo has vivido, ¿se corre igual a las dejadas, Ferran? sí. Bueno, yo sí, Vale, sí. Hay sí. gente que no, pero yo sí. Es que depende también el prototipo de persona. O sea, hay gente que a lo mejor ves que te paga y tiene un nivel, que simplemente lo hace un chaval joven para quemar procesos, ¿no? O gente que lo hace simplemente para darse el pego esa semana. Porque el torneo es en su club o país, que en su pueblo o país solo va a haber un torneo al año, y dice, me tiro el pego y entro en primera categoría en el cuadro final de un film. O Claro sea, que es sí. que hay muchos perfiles, Y hay puedes, muchos tipos. puedes pagar un suplemento para que te cubra toda la pista de detrás y no tengas que moverte tanto, o eso, eso ya no entraría. A ver, en principio se da por entendido que el jugador al que pagas o el jugador que cobra quiere ganar también, porque también, no sé, si te portas muy mal, No te llaman más, no ¿no? creo que te vuelvan a contratar o te vuelvan a ofrecer, pero sí que hay gente que simplemente coge su sector de pista y otra gente pues que sí que, bueno, como se dice, intenta cogerlas todas y agarrar tres cuartos de pista y matarse. Pero bueno, depende ya lo ves, con las ganas, con la edad del otro, si simplemente es el torneo de su club o si ves que es un chaval que lo quiere intentar y ya ves que va modo profesional pero con menos nivel. Pero al final todo el mundo ha pasado por todas las etapas, nadie nació aprendido. Claro, porque supongo que dentro del pádel el proceso que debería... claro, facilita mucho el hecho de que tengas una serie de puntos, ¿no? Imagínate que ahora yo te digo, oye Ferran, vamos a jugar este torneo juntos, o Ferran o otra persona. Claro, si yo no tengo ningún punto, ¿qué inconvenientes, por ejemplo, voy a tener en un FIP? ¿O qué requisito sería el que yo tengo que cumplir para llegar a un FIP? ¿Y qué salto conseguiría pasar gracias a estar con un jugador que ya tiene puntos? Bueno, por ejemplo, un FIP bronce, ¿Vale? que es de los FIPs que menos puntúan, en la quali no te dan nada de puntos, te dan un cero. O sea, si tú no tienes nivel y te vas a la quali, vas a perder. Vas a empezar antes y ¿Vale? vas a perder. El año pasado en cuadro de FIP bronce ya cobrabas algo, cobrabas 60 euros o 70 y te daban 3 puntos. Este año solamente cobras a partir de cuartos, que te dan 112 euros, algo parecido, 100 euros. Pero en FIP, solamente por entrar en el cuadro final de un bronce, son 3, si ganas 5, si ganas 8. Pero claro, estamos hablando que cuando ya tienes 8, estás en cuartos de un FIP. Que cuartos de un FIP bronce normalmente llegan a cuartos los 8 primeros cabezas de serie. ¿Qué pasa? Si tú vas con un tío que tiene muchos puntos y le pagas, vas de cabeza de serie. Es decir, la probabilidad que tengas un cuadro fácil o un partido fácil aumenta. O no es lo mismo jugar un FIP bronce en Valencia que jugar un FIP bronce en Japón. Tú juegas un FIP bronce en Japón y las primeras rondas es probable que te toque locales. Y es probable que ese torneo no haya ni gente en la quali. Vale. Pero claro, hay que irse a Japón. Claro que posiblemente a lo mejor le tengas que pagar el suplemento del vuelo más un yakisoba o un yatecomo, dependiendo del día, ¿no? Claro, como más lejos estás, más tienes que pagar.
Vale, pero porque más días estás fuera. a nivel práctico, yo que no tengo licencia FIP, ¿podría jugar un torneo contigo o necesito tener algunos puntos autonómicos? A ver, la licencia, tú tienes que tener una licencia, tú te tienes que dar de alta en la web, tú tienes que pagar incluso para apuntarte al torneo una tarifa hora para poder usar la aplicación para reservar. O sea, FIP te tiene que tener fichado, tú no puedes mandar, hola, me apunto, no. O sea, a ti te tienen que tener fichado, rellenar unas cosas, o sea, tú tienes que tener licencia jugador, hombre. Sí, sí, tengo que tener ¿Sí? licencia de jugador, pero no necesariamente tengo que tener unos puntos, ¿no? No. Vale, vale. No, mira, hace muchos años en World del Tour, tú para jugar World del Tour, a no ser que te dieran un wildcard, que wildcard es como la puerta de atrás de cualquier excepción, yo recuerdo perfectamente que si tú entrabas dentro de los 25 mejores de Cataluña, creo que de Madrid y de alguna otra comunidad autónoma, te dejaban jugar World del Tour. Si eras de... Estaba documentado, ¿eh? Si eras de otros países, tenías que ser, creo que top 5 de ese país. Y lo calibraba. Es decir, por ejemplo, Francia e Italia, ok, top 10. Pero si eres de un país que representa que no hay nivel, tienes que estar top 5 o número 1. Si eres de Castilla y León, tenías que estar, no valía top 25, tenías que estar a lo mejor top 10 de la comunidad. O sea, antes estaba arreglado esto. Porque yo recuerdo que cuando entré en el 25 de Cataluña, claro, dije, ¡buah! Ya puedo apuntarme a Qué un guay. World del Tour. Ahora esto no existe. Porque ahora, claro, antes era circuito autonómico y World del Tour. O sea, no había una fase intermedia. Ahora, ¿qué pasa? Que FIPS hay tantos grados y tantos cada semana en todo lugar del mundo que hay muchas puertas abiertas. No están los torneos saturados de plazas. Solo están saturados de plazas los Premier. Ojo, los Premier europeos o Vale. argentinos. Pero los Premier tú vas a jugar. Yo el año pasado jugué Major. Ojo, Major, ¿eh? De los 4 gordos del año, el primero fue en Qatar. Te puedes ir al cuadro del año pasado, del 2025, te vas al Major de Qatar y el Major se podía haber apuntado cualquiera y hubiera entrado en la quali. Muchas rondas no se jugaron porque nadie quería jugar el Major en Qatar. Claro, porque no había tantos jugadores locales y los jugadores extranjeros no podían desplazarse, ¿no? Y la gente que es floja dice, no, hostia, en el Major me voy a encontrar a alguien muy duro y encima tengo que pagar el viaje. Y otra cosa, que en el Major, primera ronda de quali, son 0 euros, 0 puntos. Pero si hubiera habido gente, hubo rondas que no se jugaban. De hecho, juraría que solo se jugó un partido de primera ronda, que fue Marc Sintes y Moragues contra Gracioti y Córdoba. Fue el único partido que se jugó de primera ronda. Todos los otros eran bye. O sea, yo entré en ese torneo y gané la primera ronda sin jugar contra nadie. Y te O sea, dieron ya. jugando contra Y él. ya te dieron Y me dieron puntos. 15 puntos y 0 euros. Ostras, qué bueno. Qué 15 bueno. puntos y 0 euros. Pero que fue una oportunidad. O sea, hay torneos que la gente no se apunta porque está muy lejos. Ahora, un torneo, el último Major que ha habido en Italia, está todo el cuadro, toda la quali, es más, un corte altísimo de puntos. O sea, tú no podías entrar en el Major de Italia si no tenías más de 850 puntos. La pareja. Para que te hagas una idea, 850 puntos significa que de media debéis tener 425 cada uno. Eso significa que estás por arriba del 140 del mundo. Pero porque es un Major en Italia, que todo el mundo, más o menos, los países padeleros les queda cerca Italia. Vale, 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 vale. ¿Sí? Y había una waiting list, o sea, de gente que quería jugar y no podía entrar, muy grande. Pero se da que encima en esa semana hay un FIP Gold en Shanghái, un FIP Silver en no sé dónde, un bronce. Bueno, O sea, hay tanta oferta de torneos que realmente, si tú quieres coger puntos, yo, hostia, un día me gustaría que hubiera un reto de coger a un tío que aparentemente sería del montón gordo de un club y con una agenda y algo de presupuesto decir cómo puntuar lo máximo haciendo lo mínimo. Y yo creo que no costaría mucho en 2 años. Claro, por el primer año a lo mejor te cuesta porque tienes 0 puntos y habría que hacerlo bien. Pero yo no creo que fuera difícil alcanzar el 270, 250 del mundo sin ganar a nadie, ¿eh? Ah, sin ganar a nadie. Pues imagínate ganando algún partidillo Sin que se ganar te a nadie, encarte. no, no.
Sí, no, yo te digo sin ganar a nadie. Es decir, aprovechas esa semana que hay un FIP. Claro, el primer año costaría, ¿eh? Porque el primer año, pues mira, puntúan 22 torneos. Si de suerte te apuntas a Silvers que están muy lejos, que es probable que no se cierre, que no haya quali, es probable que puedas entrar en cuadro final, un FIP Silver, me imagino, en Hong Kong o en Australia, puede ser que tú entres directamente en cuadro. Claro, y son 5 puntos. Si tú esto lo consigues durante el año, pero sin ganar a nadie, 22 torneos, pues llegarías a tener más de 100 puntos, ¿no? 110, más o menos. Claro, con 110, no sé si tú lo puedes mirar ahí, no sé qué puntuación tendrías del ranking, pero yo creo que con 110 puntos te puedes meter 400 del mundo, 300 del mundo. Pues yo lo tengo deshabilitado, Ferran. Yo ya tecnología. Vale, vale, vale. Bueno, es que Pero no bueno, quería ahora coger el móvil y mirarlo, pero habría que calcularlo. Y a sí. partir de ahí, si tú con esos 110 puntos el año siguiente, claro, tú cuando te apuntes a un torneo vas a tener 110 puntos. ¿Me entiendes o no? Claro. Sí, sí. A partir de ahí, si tú buscas a otro compañero como tú que haya hecho el tonto así, 110 y 110, 200 puntos. Claro, con 200 puntos ya será más probable a lo mejor un día jugar un FIP Gold en Shanghái y entrando en cuadro. Entonces, primera ronda 8, sin ganar a nadie. Pero entonces tú estás quitando un poquito de heroica de ese vídeo que publicó Pablo del cuarto set, donde se emocionaba que había conseguido su primer punto FIP fuera de España, que quizá no tiene No, no, tanto a ver, valor. es que coger puntos FIP, esto lo puede conseguir cualquiera. O Bueno, sea, tienes que tener a un ver, poco un poquillo de nivel, ¿no? a ver, si yo te digo que te apuntas a un FIP bronce que no hay nadie, te dan 3. Ah, vale. No. O sea, una cosa es ganar partidos y la otra es darte puntos. Ah, yo creo que ganó yo creo que ganó un partido y gracias a ganar Ah, el es que partido. Sí, o sea, también te digo una cosa. Claro, no es lo mismo un FIP bronce en España que un FIP bronce en Kuala Lumpur. Él creo que jugó por Kuala Lumpur. Bueno, pues vamos a ver quién te toca, porque ahora mismo en Kuala Lumpur también hay gente que son entrenadores españoles que están jugando ahí, Claro. pero la probabilidad de que el cuadro esté menos lleno es muy alta. Sí. No creo que haya waiting list. Waiting list es todos aquellos que se han querido jugar un torneo que no han podido entrar. Porque el cuadro está limitado. Claro, el cuadro hay a lo mejor 28 parejas, imagínate, ¿vale? 28 y 4 que entran de quali. Esas 4 que entran de quali se genera eh, un cuadro enorme que es la quali. Entonces, primera ronda de quali se eliminan, segunda ronda de quali se eliminan hasta que quedan 4 que entran a cuadro. Este cuadro a veces empieza el jueves o el viernes de un FIP, depende. Y el Pero promotor. esta gente de quali ha jugado el martes y el miércoles, o el Y, lunes, el martes y el y miércoles. el promotor de ese evento, teniendo en cuenta que va a recibir más inscripciones, no puede hacer como una pre-quali. No, no, hay una limitación. Vale, esto está. Pero bueno, que en un FIP la inscripción son 40 euros, ¿eh? Por persona. O sea, son Ostras, 80. y cae, ¿eh? Claro, ya, pero haz números. O sea, si realmente se llena el FIP bronce, realmente hay muchos ingresos. Que sí, que luego las finales tienen que haber streaming, hay que ver un fisio, hay que dar premios en metálico. Pero bueno, no es deficitario montar FIP bronces hoy en día. Pero aquí has hablado de dos cosas que no quiero dejar pasar por alto. Una es, hace falta tener una licencia que fue bastante polémico. De hecho, Álvaro Cepero, gran amigo, lo criticó bastante. De que, oye, ¿cómo puede ser que los jugadores profesionales de pádel necesiten una licencia? Y luego, No, pero un matiz. ¿sí? Un matiz. Licencia en sí, todos los jugadores que hemos llegado a jugar World Padel Tour o Premier Padel, el cuadro o las qualis, siempre hemos tenido una licencia en España o en Cataluña o ¿Sí? autonómica. Claro, es que tú tienes que constar en algún lado. Correcto. Que en Cataluña no sé si son 50 euros al año o Sí. 60. Que luego Principalmente estas federaciones. seguro de accidente deportivo, entre otras cosas. Sí, y estas federaciones, pues bueno, la catalana paga un canon a la española y supongo que debe Correcto. haber lo mismo con la Federación Internacional, porque al final todo tiene, de hecho, creo que mi licencia FIP internacional son los mismos números que en Cataluña. Vale. Es decir, hay una conexión. Lo que nos hicieron pagar a principio de año es, dile tasa de uso de la aplicación web, que nos hicieron pagar, creo que si no estabas dentro del top 100, yo estaba 101. Hostia. Nos hicieron pagar 100 o 150 euros por tener derecho a apuntarte a los torneos. En concepto de
tarifa como para usar esa aplicación. Se lo sacaron de la chistera. Claro, del 1 al 100 no se quejaron porque ni fu ni fa, porque no les toca y son los más mediáticos, pero del 100 al 1000 del mundo, a pagar. Hmm. Claro, son 900 tíos pagando 100 euros en chicos y en chicas. Si haces números, no está mal. Sí, y de hecho, al final lo que se criticaba era porque en otros deportes sí que existía esta taxa vinculada al gestor profesional de esa competición, pero que lo pagaran todos. Y al final dicen, oye, no tiene sentido que los 100 primeros que van mejor económicamente, pues no se les cobre, mientras que a partir de 101, que es más complicado, se les cobre. Bueno, el sentido tú puedes buscar políticamente y moralmente el que quieras. Bueno, unos dirán que del 1 al 100 no pagan por un tema de mérito deportivo. Si coges otro punto de vista dirán del 1 al 100 no lo pagan porque no quieres que se te echen atrás y son los que ya colgarían 4 historias diciendo ¿qué haces? Pues no es lo mismo que cuelgue una historia, un top 10 del mundo, que yo cuelgue una historia diciendo ostras, ¿cómo puede ser? ¿No? Pero bueno, al final no deja de ser 100 euros, que bueno, pues a lo mejor en otros hobbies te lo gastas, o en un fin de semana con unos amigos puede ser que te los gastes, y al final pues la gente los pagó y ya está. Pero bueno, que no es una limitación muy elevada para jugar, para permitirte apuntarte en la aplicación, Pero que se esto llama sería tanto Uno para, Academy. tanto para FIP como para Premier, ¿no? Bueno, podías elegir las tarifas, pero en principio entiendo que la gente ha pagado para jugar FIP y para jugar Premier. Vale. Porque si tienes la opción de jugar Premier, pues mejor, ¿no? Vale, porque cuando tú, por ejemplo, pagas una inscripción de un torneo, estabas hablando de los torneos bronce, ¿no? Que pagabas 40 euros. Cuando vas a jugar, por ejemplo, un P1, ¿se paga inscripción también? No. Vale, solo sería para los FIP, bronce, silver, Pues sí, platino y oro. Platinum, Gold, sí. Vale, 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 vale. Vale. Pero bueno, como todo torneo, también el circuito catalán o cualquier torneo privado que juegues en el club, lo normal es tú juegas un torneo que es algo diferente, pagas inscripción. Lo único que en Premier, bueno, lo sacaron, porque tampoco estaría ahí, no sé, supongo, no sé, me imagino a Tapia o Yanguas con el datáfono pagando la inscripción o haciendo, ¿sabes? ¿Te imaginas una cosa así? No. Al final son torneos de una dotación económica de más de 100.000 euros o medio millón de euros o tal, que tienen otros ingresos que no hacen el torneo para buscar un retorno con la inscripción de estos jugadores, ¿no? Que algo ganarían, ¿eh? Pero, no sé, hay deportes que tú para apuntarte hay que pagar bastante. Correcto, sí, sí. Bueno, vamos a hablar. Uf, no esperaba que me contaras tantas cosas, ¿eh? Creo que la gente lo va a agradecer mucho, ¿eh? Esta charla. Bueno, bueno, pero son las que son, güey, tampoco... ¿Premier Padel o World Padel Tour te cuida mejor? A ver, con Premier Padel las condiciones son mejores, pero también los viajes son más lejanos. Hay alguna cosa que se va a ir mejorando, pero es que el circuito es nuevo y se tiene que ir mejorando, la coherencia depende qué. Pero también esa exigencia hace que el circuito vaya mejorando día a día. También hoy en día estamos en un mundo que la gente lo critica todo. Pero escúchame, si te pones a comparar World Padel Tour con Premier, a ver, negar que Premier no ha mejorado sería una locura. Sí, sí, Sería sí, una sí. locura decir que no. A ver, si te ponen que World del Tour era España Tour y soy de España y no me tenía que mover y no habían gastos. Yo el último año de World del Tour sí que es verdad que hicieron una oferta que parecía muy ambiciosa, pero parecía más como tirar la casa por la ventana para que los jugadores se quedaran. ¿Cómo era esa Pero, oferta? bueno, por ejemplo, la gente en Qualia cobraba. ¿Vale? El último año de World del Tour, por ejemplo, para entrar de quali a cuadro tenías que ganar, creo que eran 4 o 5 partidos. Depende si tenías un bye en primera ronda o no. Pero tenías que ganar, si no tenías bye, 5. Si tú entrabas en cuadro y no habías firmado el contrato, es decir, que eran las condiciones de los años anteriores, primera ronda de cuadro, habiendo ganado 5 partidos chunguísimos, ojo que el cuadro era de la 1 a la 24 del mundo. O sea, tú te metías en cuadro, te metías dentro las 32 mejores o 28 mejores parejas del mundo, 700 euros. A mí me pasó, yo entré por suerte en dos torneos que jugaba con Paul Hernández, jugados en Málaga y en Düsseldorf. Por suerte, ¿qué quiere Entramos, decir? ¿Por mérito? bueno, ¿O ganamos pasó 4 partidos, algo? pero por ejemplo yo recuerdo que nos tocó Lucky Loser ¿Vale? y entramos en cuadro. Nosotros ganamos 4 partidos. Entramos en cuadro porque hubo un sorteo, porque falló una pareja. De hecho, recuerdo en Düsseldorf, el partido Paul no podía jugar el pase a cuadro. No sé si tenía pubalgia, no sé, algo tenía. Y Paul tuvo que jugar porque sabía que era
un problema de un día para el otro y nos teníamos que presentar. Jugamos, pero no competimos. Y luego sabíamos que había sorteo de plazas de Lucky Loser. Entonces entramos en cuadro. Pero nosotros habíamos ganado, o sea, 3 o 4 partidazos. Pero tú no Pero puedes... claro, entras en cuadro No, y no, te no dan pu- 700 euros. no puedes hacer lo que se hace en algunos torneos amateur, que es cambio de pareja si tu compañero se lesiona en la fase de grupos, ¿no? Sí, hombre. Nada, nada, nada. Actualmente esto solo se puede hacer si 4 o 5 días antes de un Premier, de un FIP no se puede hacer, pero de un Premier, si 4 o 5 días antes de que empiece la quali, tu compañero se ha lesionado, tú puedes buscar a alguien que esté como tú, es decir, para fusionar las parejas, o alguien de la waiting list, Vale, es decir, que no alguien te... que no ha entrado al torneo. Pero esto solo en Premier, ¿eh? En FIP no. Vale. Aparte, Vale. piensa que las inscripciones a veces cierran 2 semanas o 3 antes del torneo. Claro, en 2 o 3 semanas puede pasar 1000 cosas. Uf. Entonces, es bastante habitual que haya un lucky loser. O sea, que haya una persona buscando a otro en un Premier. Es muy... Cada torneo hay 1000 anécdotas de Eso, estas. eso es bonito, de ahí surgen relaciones luego de parejas, Bueno, el obviamente. año pasado en Tarragona, Stupa fichó a Maxi Arce, creo que hicieron un buen papel hasta octavos, o no sé si hicieron cuartos. Hay muchos lucky loser que han triunfado. O Ma- sea, ma- muchas parejas de estas de casualidad que les toca el sorteo y de repente... De hecho, ahora tiro de hemeroteca, pero creo que el World del Tour que hizo final Leos Burger y Tino Libac, la primera final que hicieron, que nadie los... Bueno, sí que los conocían, pero que nadie ¿Sí? se lo esperaba, fue de un World del Tour que no sé si en Sudamérica fallaron mucha gente y les dieron, bueno, esa opción de entrar en cuadro y hicieron final. Qué locura. Sí, sí. Qué locura. Bueno, luego mantener el nivel. Sí, no, a ver, que si no tienes el nivel no haces final, ¿eh? Claro. Pero sí que da opciones a gente que a lo mejor se le retrasarían estas opciones o, no sé, a veces hay suerte. Yo recuerdo hace 2 años, cuando, mira, el día que Juan Tello fue padre, Sí. fue en un torneo en Dubái, seguro. Premier Dubái. Claro, Juan Tello iba con ronda adelantada en el Premier de Dubái. Cuando llega a Dubái, creo que le avisaron que había sido padre y volvió para atrás. Entonces, una pareja de quali le tocó ese lucky loser para entrar en cuadro, pero con ronda adelantada. Pero es que antes la normativa ponía que entraba la pareja con más ranking a firmar. O sea, entró una pareja que juraría que era Pedro Meléndez con... Ahora no recuerdo el compañero. Vale, Si pero era... explícame eso del Lucky Loser antes de explicarme qué es lo que sucedió con Juan Tello. Es decir, el Lucky Loser, hasta donde yo tenía entendido, que yo me acuerdo de los torneos de tenis cuando yo jugaba, era, oye, tú habías perdido en previa porque no éramos los mejores, o en la Vale. última de previa, y tú decías, vale, me apunto. Entonces yo me apuntaba y había un montón de gente que se había apuntado que habían perdido en esa misma ronda, y luego si había alguien que fallaba, sorteaban. Es que hay 2 cosas. Una es, antes del torneo existe la figura de lucky loser individual o también se dice lucky loser personal, que es, no he empezado el torneo, pero con la pareja que me inscribí está lesionada o no puede Vale. ir. Entonces yo me busco a alguien. ¿A quién me puedo buscar? A alguien que esté como tú, que está inscrita en el torneo pero que su compañero no puede jugar. Entonces nos fusionamos, que esto a principio de año con Pablo Cardona pasó bastantes veces, que parecía que podía jugar y no, entonces la gente se buscaba y Javi Leal ha ido buscando compañeros distintos, y esto ha pasado mucho. O cuando ya se ha empezado el torneo, el lucky loser normalmente es esa persona que suple o esa pareja que suple a una pareja del cuadro superior, es decir, si alguien del cuadro final falla, ¿Vale? pues una pareja de quali puede entrar en ese cuadro. Dependiendo de lo que esté adelantado el torneo, se sortea entre la gente que ha ido a la última ronda de quali ¿Vale? o a veces incluso se ha hecho con la persona que vaya a firmar esa mañana que tenga más ranking, independientemente si ha ganado o no. Pero ha tenido que jugar el torneo. Sí, claro. Vale. A no ser que, por ejemplo, imagínate que aún no ha empezado la quali. Ya no te hablo del cuadro final. No ha empezado la quali. Si una pareja falla, depende la hora que avisen, a veces se abre una opción que se llama alternate. Alternate es esa persona que vaya a firmar puede jugar. Si no va nadie a firmar porque no les da tiempo,
se abre lo que es walkover. Entonces la pareja esa gana y pasa. Vale. Es muy habitual. Vale, O entonces sea, hay diferentes tipos. pero lo que pasó con Tello, entonces, ¿va a ser padre? No, lo que va a ser padre Tello estaba en cuadro, pero en cuadro él tenía bye, es decir, él va adelantado porque era cabeza de serie. Vale. ¿Me entiendes? Entonces, iba a empezar el cuadro, que Tello ni jugaba. Jugaron la gente la primera ronda de cuadro y acabó entrando adelantado una pareja que había perdido primera ronda de quali. Porque no había No, nadie en la firma. no porque era el jugador con más, era la pareja con más ranking, la pareja, creo que era la cabeza de serie número Vale, 1 porque de se la lo quali. hicieron por más ranking. Sí, Vale. porque ya es que no tenía sentido tampoco buscar si has perdido o no, se tenía que rellenar. Y se rellena con el jugador con más nivel, en principio, que es el jugador con más ranking, para valorarlo objetivamente, ¿eh? A lo mejor. Vale. ¿Y Pero en entonces? este torneo se dio la circunstancia que llegaron a instancias finales de, no sé si hicieron octavos o cuartos, pero habían perdido primera de quali. Claro. Bueno, una historia para contar. Bueno, pero esto se da mucho, ¿eh? Durante los años. Eh, pasan muchas cosas así. Hay más Pero cosas. continuamente, ¿eh? Hay más cosas que no conozcamos porque yo tengo la sensación como que el espectador medio o el fan ve 4 o 5, incluso ya, es lo que te digo, que hablamos de 5, 6, 7 jugadores, pero no conocemos esas cosas. O sea, hemos hablado de walkover, hemos hablado de lucky loser, hemos hablado del poder aprovechar o pagar a un jugador para que te apoye. ¿Hay alguna cosa más que se vea y que la gente no conozca? Pero ¿sabes qué pasa? Que yo muchas cosas las veo como normales porque las vivo desde hace una barbaridad de años. Claro, que den así de qué hablar, Por ejemplo, tampoco. por ejemplo, yo había escuchado una historia muy famosa del Pato Álvarez, que entrenaba en su día a Emilio Sánchez y a Sergio, ¿cómo se llamaba? Sergio Casal, te habló de tenis hace mucho, y él iba a US Open, entonces claro, como en aquel entonces no había tienda de producto, él se iba llevando de cada torneo camisetas de los jugadores, se llevaba las bolas, se llevaba todo el material y luego lo revendía. A nivel de A esto de ver, regalos y reventas, ¿se vive? esto yo lo viví, esto sí que lo he visto en la época World del Tour, que las toallas World del Qué Tour chula. te daban cada partido. Entonces la gente se lo quedaba porque incluso eran bonitas. Unas toallas incluso eran como una pista de pádel. Sí, O guapísimo. sea, el dibujo era una pista de pádel. Entonces yo sé que había jugadores de la quali que revendían las toallas. Yo en mi caso, cuando alguna me las llevaba, yo las regalaba a alumnos míos porque sé que las hacía mucha ilusión. Claro, y al final cuando tú tienes 20 toallas, es que no le das ni valor. Sí. Pero había gente que prefería, un alumno tuyo iba con igual que a veces pues, le das tú una camiseta o algo que tengas, una pala vieja o lo que sea, pues le das una toalla y hacía gracia. Pero así datos curiosos, o sea, me sorprendió también una vez una pareja que viajó a un Premier por si fallaba alguien. Creo que el torneo era en Dubái. En Dubái, era una gira Dubái-Kuwait. Y una pareja viajó estando en la waiting list por si fallaba alguien. Claro, ese torneo no falló nadie. Qué raro, ¿eh? Siempre falla alguien. Pero De falló hecho, ellos alguien. viajan. Pues fallaba alguien de la previa, supongo, ¿no? Sí, para entrar en el torneo. Y Vale. así hacían la gira. Que luego aprovechaban y daban clases de pádel ahí en clubs de Dubái y retorno tenían, ¿eh? Porque ahí haces clases y se paga muy bien. Pero hostia, yo sí que recuerdo sorprenderme y decir, ¿en serio habéis viajado hasta aquí? Claro, España-Dubái, sin saber si jugaras el torneo. Claro, sí que es verdad que lo aprovecharon. Y en Kuwait sí que les pasó. Falló alguien y entraron a jugar el torneo. También creo que perdieron primera ronda. Pero claro, yo pensé, hostias, han estado 2 semanas por aquí. Se llevan 0 puntos para casa. Uno porque no lo jugaron y el otro porque han perdido primera ronda. Creo que era una época donde perder primera ronda, también te digo que te daban 11 puntos en un P1. Ahora este año, si pierdes primera ronda, es un cero, es un ceraco de euros y de puntos. Pero en ese momento eran 11 puntos, que 11 puntos era bastante. Ya. Pero bueno, me sorprendió. Pero por ejemplo, esto en tenis es habitual, ir de reserva, porque el circuito te paga por ser reserva en los torneos gordos del año. No sé si un reserva, si ahora me meto en un deporte que no conozco mucho, pero yo he escuchado muchas veces que ser reserva en algún torneo gordo eran más de 5.000 euros. Esto es lo más parecido a ser el tercer portero de la selección, ¿no? Bueno, claro, yo creo que el tercer portero de la selección gana mucho más dinero. Pero en pádel, cada vez que va Sí. mejorando el circuito, se van viendo nuevos escenarios que antes no eran normales.
Sí, sí, correcto. Estamos viviendo una era que es muy bonita, en lo que tú hablabas. Se está criticando mucho, bueno, ya, pero tenemos prensa, tenemos medios de comunicación como Mundo Deportivo que está hablando del pádel, y entre todo este jardín de movimiento de parejas, juego, torneo, tú has escrito un libro. Sí, 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 sí. Y, De hecho, y estoy escribiendo el 2. versión 2 creo que se llama Los secretos del pádel, ¿no? Correcto, Tengo que, correcto, tengo, sí, sí. tengo que reconocer que para el que. Es que yo no utilizo redes sociales. Y es la realidad que habíamos tenido un encuentro en Homa, lo estábamos rememorando, pero yo no te ponía cara y me acuerdo, dije yo, uy, este chaval está muy espabilado, sabe mucho de pádel, ¿quién es? Y era porque tú estabas haciendo ahí algún tipo de negociación con una marquita y tal, y nos conocimos allí. Y claro, he estado investigando un poquito sobre las publicaciones que hace de los secretos del pádel y tío, me ha parecido brutal cómo analizas un resto de la forma, es decir, das 200 variantes a cómo hacer un resto. Explícame cómo se te ocurre esto del libro y por qué toda esta parte técnica detrás de un resto. A ver, yo creo que se juntaron dos, tres cosas. Tú primero recuerda que yo fui un jugador que me pongo a jugar a pádel porque me he lesionado en fútbol con 18 años, cambio de deporte, y decido estudiar dos carreras universitarias porque consideraba que era cojo y no podría hacer ningún deporte. Porque empalmé un accidente de moto, unas operaciones en la rodilla, operaciones en la otra pierna. Yo estuve como un año y medio empalmando, estaba todo el día en muletas. Entonces yo me pongo a estudiar en la universidad, que estaba todo el día haciendo mañana y tarde dos carreras, y eres pues una persona de leer, escribir, o sea, mi vida era muy diferente a esta. Y me veo que me vicio a un deporte donde técnicamente soy malo. Pero veo que la parte táctica, la parte estratégica, es importante y que incluso puede llegar a suplir muchas cosas técnicas. Pero la táctica, que tiene que ver con el concepto, la mentalidad, la inteligencia en el juego, yo siendo un jugador que me gustaban los juegos de estrategia o incluso el ajedrez, juegos que son puramente de lógica o de memorizar, o de si esto va aquí, o sea, no hay otra opción, o si hay otra opción es esta. Entonces yo potencio en ese momento mucho la parte táctica que la técnica. Pero la técnica eran horas, horas y horas, pero es muy lento la mejora técnica. Físicamente estaba bien, tenía 18, 20 años y había hecho fútbol toda mi vida, es decir, era una persona atlética, y lo llego a desarrollar tanto en un momento que tampoco había mucho contenido al respecto, que cuando llega el COVID, en ese momento, que era mi novia, me dice, ¿y por qué no escribes todo esto que nos cuentas en las clases de pádel? O que le cuentas a la gente, ¿por qué no lo escribes? Porque hoy en día no hay mucho contenido al respecto. Empezaba a ver vídeos, reels, recuerdo a Manu Martín, Rodrigo Vide, colgando sus primeros vídeos y tal, y dije, bueno, va, como estoy en la tercera ola, recuerdo que era la tercera ola del COVID, 2020, 2021, por ahí, pues lo publiqué. Escribí un libro, nada, en 3 o 4 meses ya lo tenía redactado, y lo publiqué. Y tuvo bastante éxito. Vale, el libro. De hecho, aún lo tiene. El libro, a mí me gustaría tener alguna copia, a ver si nos coincidimos. El otro día sé que estuviste en el Summit porque tenemos amigos en común, Sí, pero sí. necesitaba yo una copia para ver eso. Cuéntame un poquito más, entonces, este libro para el jugador. Claro, yo lo que he visto que es súper útil para el jugador amateur, porque al final estas decisiones que tú estás hablando no son técnicas que te requieren un cambio de posición, sino que es ajustarte y entender situaciones concretas del juego que Sí. si las piensas, las puedes llevar a cabo y vas a conseguir una mejoría muy importante en poquito tiempo. Sí, al final, mejorar a nivel conceptual, y ahora te puedes contar una cosa, y tú dirás, hostia, yo te pregunto por lo que te acabo de explicar y contestarás correctamente. Ya lo sabes. Pero imagínate que esto es básico. Imagínate que te digo, con la bola fácil se juega en defensa un globo. Puedes introducirla chiquita, pero sería absurdo tener una bola fácil y jugar por abajo. Un nivel estándar, ¿Vale? ¿vale? No tengo a Coello, ni a Lebron, ni a Ausburger delante, ni a Tapia, ¿vale? Entonces, y tú piensas por dentro, yo a lo mejor este concepto no lo tenía, y yo he jugado globo. Mucha gente amateur dice la frase, cuando son flojitos, dicen, no, yo tiro globo para descansar, o yo tiro globo cuando no sé qué hacer, o yo tiro globo cuando veo que tengo problemas.
Sí. O yo Claro, no tiro globos. el concepto es erróneo total, ¿no? Entonces, esta frase que yo recuerdo que yo la obtuve cuando empecé a jugar, vi un reel de Fernando Poggi, que fue campeón del mundo con Cristian Gutiérrez, pues a mí se me quedó grabado. Y en ese momento sí que lo entendía, pero no le daba el valor suficiente. Claro, otra persona diría, no, yo tiro el globo cuando el otro es bajito. Bueno, tendría su lógica, pero no es. O sea, yo cojo el paraguas cuando llueve, ¿no? ¿No? O si va a Sí. llover. Pero si hace un sol de la hostia, bueno, me puedo poner el paraguas para que no haga sol. O sea, hay tonterías que hay gente que acierta, pero no entiende la coherencia de qué es más importante y qué es menos importante. Entonces el pádel, como hay una importancia en ganar la red, se van a usar globos. Como también hay un tema de probabilidades y estadística, cuando la bola es más fácil para ti, es más fácil tirar esa bola elevada y que no quede corta ni quede larga, sino que ganes la red. Por lo tanto, se acaba concluyendo que cuando estás en defensa y tienes una bola fácil, el objetivo es ganar la red, por lo tanto, tira globos con la bola fácil. Variante. Cuando tiro muchos globos, se abre la chiquita, que es una bola lenta a los pies. Claro, yo ahora esto te lo explico, y tú, si te vas a jugar, sería bastante kamikaze a nivel intelectual que tú cada vez que la tengas difícil tires globo y cada vez que la tengas fácil tires por abajo. Significaría que tú estás jugando mal expresamente. Pero ya está, ya lo has aprendido. Claro que luego lo tendrás que mecanizar en la pista y aprender a vivirlo, ¿no? O un jugador que te diga, hostia, mierda, esta no era fácil. O tú en tu cabeza decir, "Oh, va a sacar primer saque. La probabilidad de que te venga más difícil aumenta. Correcto. Cambio, si saca segundo saque, porque ya ha fallado el primero, la probabilidad que me venga una bola fácil es más elevada. Por lo tanto, la probabilidad que yo tire globo debería de, ¿no? Ah, ostras, pues yo aquí, por ejemplo, ni lo plantearía de salir de globo de segundo saque. Jugaría por Es que el abajo. segundo, a ver, que luego te puede pasar que el segundo saque te venga muy difícil, Vale. porque el Pero rival es tú muy por ejemplo, bueno. en ese caso, había no sé, creo que era un profesor que analizaba un poco la diferencia entre táctica y estrategia. Bueno, sí. Bueno, como que decía, Depende, oye, depende del plazo. Una cosa es la estrategia que vamos a llevar en el partido, y las estrategias pues pueden ser ganar la red, evitar al jugador de revés, son algo más general, que depende del nivel, se complica, y correcto, las tácticas son esos mecanismos, movimientos o sí. intenciones que tenemos que tener para a largo plazo llevar a cabo esa estrategia. Pero prácticamente que son casi impulsivas de ese momento. Quiero decir que tú, por ejemplo, a lo mejor si ese jugador va a sacar un segundo saque, tú no lo estás preparando con ese globo, sino que vamos a ver cómo viene la bola, ¿no? O en tu cabeza ya Sí, tienes, voy a salir de globo. tú entiendes que en segundo saque el sacador, por miedo a fallar y hacer doble falta, que aparte hay un ridículo enorme en hacer doble falta, va a sacar más lento. Sí, Aquí y en tenis. sí, Que a lo mejor hay algún suicida que se juega el segundo. Vale, pero ¿cuántos suicidas hay? Pocos. La gente con segundo saque saca más flojo o apura menos a las líneas o a los laterales que con primero, ¿no? correcto. Porque le queda otro cartucho. Con segundo saque, hacer doble falta es bastante ridículo. Vale, ¿y qué más cositas tendría que tener en cuenta? No, nos quedan 6 minutos de charla, pero deleítame con dos, tres píldoras. No quiero que me las digas todas porque voy a invitar a la gente a que se compre el libro. Bueno, a ver, por ejemplo, te voy a poner de cosas más concretas a Pregúntamela a ver si cosas. yo la hago bien. Tú dime lo que yo Vale. haría. Mira, yo a veces digo que hay tipos de error, ¿vale? Al final el error en pádel es un punto para el rival, gratis, Sí, ¿no? Un error. Puede ser forzado o no forzado. Pero yo siempre digo que tu cabeza tienes que intentar que se dé más un tipo de error que otro. Por ejemplo, la bajada de pared es una jugada donde yo tenía la red, me han tirado un globo, me han sobrepasado, la bola bota, toca el cristal y yo intento hacer un golpe de ataque desde muy lejos. Eso es una bajada de pared, me encanta. ¿vale? La bajada de pared existen diferentes tiros, mecánicas, potencias, incluso que el compañero me diga si ha subido mi rival o no, o incluso se puede omitir la bajada de pared y tirar otro globo. ¿Sí? Sí, Pero claro, imagínate que vamos a usar la bajada de pared y una bajada de pared de potencia. No vamos a tirar ni un angulito, ni el otro se ha quedado atrás y yo le juego táctico, le juego cortado. No, hemos decidido jugar bajada de pared fuerte porque mi rival me han dicho que están subiendo
y tampoco sé dónde va el viento, entonces no voy a tirar otro globo, voy a bajar de pared. Y tú vas a tirar, baja de pared fuerte. Entonces yo, si por ejemplo tiramos al centro, tú puedes fallar por dos cosas. Si tiramos al centro, se te puede ir a la red o al cristal. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo siempre soy partidario a unos alumnos intermedios que ante la duda tiren fuerte pero la tiren al cristal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si vas a tirar fuerte, el otro va a intentar meter la pala y no va a pensar si va fuera o no. ¿Vale? Está claro que si la tiras a la red, será red. Pero ¿cuántas veces alguien tira fuerte a nivel de meter la bola y va fuera y el otro mete la pala? Muchas, sí, sí. Entonces, yo les digo, el objetivo es meterla. Pero si tú en un partido tiras 10 bajadas de pared, prefiero que vayan esos errores al cristal Sí, que no a la red. Escúchame, con un sentido común de sí, que tú sí, la sí. quieres entrar, que se te vaya esto del cristal. Que toque el Pero si cristal, esa, que toque el cristal, pero no la reja. pero esa persona que tira a reventar a la red, que una se te va a ir a la red, te va a tocar la cinta. Pero si tú de esa bajada de pared, que hemos dicho que la puedes tirar de 1000 maneras, puedes usar el angulito, puedes jugar globo, puedes jugar 1000 cosas, tú decides potencia, si lo importante de esa bajada de pared es la potencia, tío, ve contra el cuerpo de él o que al menos le dé opción a tocarla, que si va fuera a lo mejor la toca. Claro, entonces, esto por ejemplo son tips que a veces para uno, depende del nivel que tiene, puede ser más absurdo o no, pero que en este deporte hay momentos que tirarla a la red no tiene sentido. Que nadie quiere tirar a la red. Sí, pero Por es lo que tú ejemplo, comentabas, que si te vas a equivocar, equivócate de esta forma. voy a decir una barbaridad. ¿Qué tiene más sentido? ¿Que una chiquita vaya a la red o que un globo vaya a la red? Sí, Claro, sí. ¿cómo vas a tirar un globo que vaya a la red? Hostia, qué corto te has quedado, ¿no? Sí, bastante. Ahora, que una chiquita toque la red, yo lo único que me voy a quejar es, por ejemplo, si el rival no ha subido. Claro, si el rival no ha subido, ¿qué estás tirando una chiquita? Y encima la red. O si el rival está pegado a la red, ¿por qué tiras una chiquita? O si el rival no sabe pegar y está cansado, ¿por qué tiras una chiquita? El globo lo va a cansar, ¿no? O sea, hay muchas opciones antes que tirar una chiquita, sobre todo a nivel intermedio. Correcto. Recordemos que cuando la bola es fácil se tienen que tirar globos, no chiquitas. Correcto. Chiquitas es cuando yo ya rizo el rizo y el otro Oh. varío, tengo un nivel técnico, el otro le pega como un burro y he dibujado un patrón que abre espacio delante. Pero el padre de la jugada es el globo. Si no estamos a nivel profesional, donde ya das por entendido que el otro la revienta de todos los lados en el primer punto del partido. Entonces, estos son tips que se explican en el libro, que bueno, que voy subiendo el nivel. Estos tips que nos has contado, nivel que es nivel del 1 al 5, ¿cómo serían? Bueno, el libro está dividido por capítulos, desde iniciación, y yo lo he estructurado con conceptos generales, ¿sí? Iniciación 2, intermedio, avanzado y profesional. Es decir, todos estos capítulos van por colores y son 15-20 páginas de iniciación, 15-20 páginas Qué de guay. intermedio. Entonces, acabas leyendo cosas de nivel profesional, pero que claro, a veces son generales, pero de generales no tienen nada. Correcto. Y encima te lo cuenta un jugador profesional de pádel. Correcto. Y esto es el primer libro que publiqué. Luego he estado todos estos 2-3 años, 4, ya no sé los años que han pasado, traduciéndolo. Este año lo saco en árabe Qué bueno. y la versión 2, que simplemente será profesional, aún estoy dándole vueltas. Lo tengo casi acabado, pero como quiero que sea casi completo, y hay muchos depende, sigo cada día una solita. A nivel de normativa, ¿el jugador puede hacer un resumen, plastificarlo y leerlo en los descansos o no estaría permitido? Bueno, de momento en pádel lo que está prohibido es tener a nivel profesional dispositivos electrónicos. ¿Vale? Sería raro que alguien se trajera los apuntes. Bueno, Ferran, cuando saques ese segundo libro, dínoslo porque ahora yo con LinkedIn estoy publicando bastante. Oye, que tengo ya casi 10.000 seguidores, ¿eh? ¿En LinkedIn? LinkedIn. Y escúchame, se mueve mucha audiencia de negocio, ¿sabes? bien. De hecho, me acaban de hacer, nunca me lo habían hecho, me ha hecho mucha ilusión, me han invitado a la inauguración, creo que no lo puedo decir, de una tienda grande que se va a hacer en Barcelona y digo,
tío, me siento un poco como famosillo, ¿sabes? Bien, bien, bien. Pero bueno, que cuando lo saques sí que es verdad que ayuda mucho a llevar este contenido y proyectos nuevos a mí me encanta traerlo. Así que nada, creo que la charla, mira, 59-50 ha quedado perfecta. Vale. Me ha encantado lo claro que has explicado todo y espero que tengamos una parte 2 que hay muchas cosas que tenemos que ver. Cuando saques el libro. Vale, perfecto, pues. Un abrazo. Genial, Ferran, pues un abrazo enorme y muchas gracias. Que vaya bien. Chao, Adiós. chao.